Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde exploramos los textos más fascinantes y misteriosos de la historia. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Hoy, comenzamos una nueva serie, sumergiéndonos en el Evangelio de Pedro, un texto apócrifo que ofrece una visión única y profunda sobre los últimos momentos de la vida de Jesús, la pasión y su resurrección. En los próximos 15 capítulos, exploraremos los pasajes más destacados y las enseñanzas contenidas en este Evangelio. Así que quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje espiritual. Capítulo 1. La última cena y la traición. La noche había descendido sobre Jerusalén, y un aire de misterio rodeaba los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Jesús y sus discípulos se encontraban reunidos en un aposento alto, preparando lo que sería su última cena juntos. Este momento, lleno de solemnidad y anticipación, se destacaba no solo por la cercanía de la crucifixión, sino también por lo que sucedería esa noche, la traición de uno de los suyos. Y estando ellos comiendo, Jesús tomó el pan, y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Evangelio de Pedro. Jesús, al compartir el pan, no solo estaba entregando una comida, sino que estaba transmitiendo algo mucho más profundo, un acto simbólico de su sacrificio inminente. A través de este gesto, les hablaba a sus discípulos de su cuerpo que pronto sería entregado por ellos, un sacrificio de amor sin igual. Mientras los discípulos se sentaban alrededor de la mesa, las palabras de Jesús comenzaban a tomar un significado diferente. La tranquilidad en su voz no podía ocultar la tensión que se había apoderado de sus corazones. El amor de Jesús por sus seguidores era inquebrantable, pero había un peso en el aire. Uno de ellos lo traicionaría. Y tomando el cáliz, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Evangelio de Pedro. La sangre de Jesús, el símbolo de la nueva alianza entre Dios y la humanidad, sería derramada por el perdón de los pecados del mundo entero. En ese momento, la mesa se convirtió en un altar, y lo que parecía una cena común era, en realidad, el comienzo del sacrificio redentor. A pesar de que Jesús había tomado el pan y el vino para consagrarlos, sus discípulos seguían sin entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Cada uno estaba absorto en sus pensamientos, preguntándose, tal vez, cómo un momento tan especial podría estar impregnado de tanta tristeza. En medio de esta atmósfera solemne, Jesús, con una calma profunda, pronunció palabras que dejaron perplejos a los discípulos. Y mientras comían, dijo: «De cierto os digo, que uno de vosotros me entregará». Evangelio de Pedro. La revelación cayó como un rayo sobre los presentes. Cada discípulo miró al otro, incrédulo, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. La duda y el miedo se apoderaron de ellos. ¿Quién sería el traidor? ¿Cómo podría alguno de ellos, que había compartido tanto con Jesús, traicionarlo de esa manera? El desconcierto se apoderó de la mesa. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, temerosos de que sus propios corazones pudieran albergar tal traición. Y ellos, muy tristes, comenzaron a decirle uno por uno: «Soy yo, Señor». Evangelio de Pedro. Era un momento de confusión profunda, una lucha interna en cada uno de los seguidores de Jesús. La lealtad estaba en juego, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Fue en ese momento cuando Judas, consciente de su destino, hizo su movimiento. Y él, respondiendo, dijo: «El que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará». Evangelio de Pedro. Judas, en su desesperación y culpa, sabía que su tiempo se agotaba. Jesús, al señalar la traición de manera tan directa, dejó claro que los eventos ya estaban en marcha, que el propósito divino se cumpliría, sin importar el precio que debiera pagarse. Judas, sintiendo la presión de su traición, se levantó de la mesa y se alejó de los demás. Y el Señor le dijo: «Lo que haces, hazlo pronto». Evangelio de Pedro. En esas palabras, se encontraba el peso de toda la historia cristiana. La traición era inevitable, pero su propósito estaba alineado con la redención de la humanidad. Judas salió a la oscuridad de la noche, mientras Jesús permanecía en la mesa con los demás discípulos. A pesar de saber lo que iba a ocurrir, Jesús no mostró ira ni resentimiento. Su amor y compasión por sus discípulos seguían siendo inquebrantables. Entonces, al regresar, les dijo:
no dejen de orar para que no caigan en tentación. Evangelio de Pedro. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y advertencia, instando a sus discípulos a mantenerse firmes en la fe, a no sucumbir ante la presión del momento. El Evangelio de Pedro nos muestra un Jesús consciente de su destino, pero también profundamente preocupado por el bienestar espiritual de sus seguidores. A lo largo de este capítulo, podemos ver el contraste entre el amor incondicional de Jesús y la traición que se estaba gestando en el corazón de uno de sus discípulos. Es un recordatorio de la humanidad de Jesús, quien, a pesar de la adversidad, seguía siendo el faro de esperanza y redención para todos. Mientras Judas se alejaba para cumplir con su destino, la escena se cargaba de una tristeza profunda. El sacrificio estaba por comenzar, y la historia de la salvación tomaba su primer paso hacia la cruz. El Evangelio de Pedro nos invita a reflexionar sobre la lección de esta última cena, la entrega total por amor, la traición que se convierte en parte del plan divino, y la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso en los momentos de oscuridad. Capítulo 2. El juicio ante Pilato. La noche se había alargado, pero el amanecer traía consigo la inevitabilidad de los eventos que estaban por acontecer. Después de la traición de Judas y la oración en el jardín de Getsemaní, Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades. La tensión se palpaba en el aire, y mientras las calles de Jerusalén comenzaban a llenarse de murmullos, Jesús ya estaba siendo llevado hacia el juicio que sellaría su destino. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los ancianos lo llevaron atado a Pilato, el gobernador. Evangelio de Pedro. Jesús, ahora capturado y apresado, era llevado ante el gobernador romano, Pilato, quien había sido designado por las autoridades romanas para gobernar sobre Judea. Era un momento crucial, ya que el destino de Jesús dependía de Pilato, el hombre que representaba el poder imperial de Roma. El juicio que se llevaría a cabo no solo determinaría el futuro de Jesús, sino también el de sus seguidores y la historia que habría de seguir. Pilato, al ver a Jesús ante él, lo observó con una mirada fría y calculadora. Los acusadores de Jesús, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, estaban decididos a que su destino fuera sellado. Y le acusaban diciendo: «Hemos hallado que éste pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es Cristo, el Rey». Evangelio de Pedro. Estas acusaciones eran graves, pues no solo atentaban contra el orden establecido, sino también contra el emperador César, cuya autoridad estaba por encima de todo. Pilato, al escuchar estas acusaciones, se sintió desconcertado. No podía comprender por qué alguien tan sencillo como Jesús había despertado tal furia en los líderes religiosos. Entonces Pilato le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Evangelio de Pedro. Esta pregunta, cargada de desdén y curiosidad, fue la que marcaría el tono del juicio. Jesús, con calma y dignidad, respondió: «Tú lo dices». Evangelio de Pedro. Sus palabras eran simples, pero poderosas. No se defendía de las acusaciones, ni siquiera las refutaba. Él sabía que el camino que había elegido debía ser recorrido hasta el final, sin importar el precio. A pesar de que Pilato no encontraba ninguna razón para condenar a Jesús, las presiones de la multitud y de las autoridades religiosas aumentaban. Y Pilato, al ver que nada respondía, se asombró mucho. Evangelio de Pedro. El gobernador romano estaba perplejo ante la actitud de Jesús, quien no ofrecía resistencia, ni siquiera intentaba defenderse. Este silencio ante la acusación era aún más desconcertante que cualquier respuesta que Pilato pudiera esperar. Los líderes religiosos, al ver que Pilato parecía dudar, intensificaron su acusación. Le acusaban con más fervor, diciendo: «Es subversivo y quiere destruir la nación». Evangelio de Pedro. El pueblo estaba clamando por la muerte de Jesús, y Pilato, sintiendo la presión, comenzó a ceder. Sabía que una rebelión o cualquier levantamiento podría traer consecuencias graves, y no quería arriesgarse a perder el control de la situación. Pilato, aún vacilante, intentó una táctica que le permitiera salir de la encrucijada. En la fiesta de la Pascua, el pueblo tenía la costumbre de liberar a un prisionero como acto de misericordia. Pilato vio una oportunidad para liberarse de la responsabilidad de decidir sobre la vida de Jesús. ¿A quién queréis que os libere, a Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Evangelio de Pedro. En su mente, parecía lógico que el pueblo elegiría liberar a Jesús, dado que no había hecho nada realmente grave. Pero la multitud, instigada por los líderes religiosos, comenzó a gritar con fuerza: «¡A Barrabás!». Evangelio de Pedro.
Pilato, sorprendido por la respuesta de la multitud, les preguntó nuevamente, esta vez con desesperación, ¿qué, pues, haré de Jesús, que es llamado el Cristo? Evangelio de Pedro, la multitud no dudó, crucifícalo. Evangelio de Pedro, fue en ese momento cuando Pilato, sintiendo que ya no podía escapar de la presión del pueblo, cedió a la voluntad de la multitud. Sabía que la injusticia se estaba cometiendo, pero también entendía que su propio poder y posición estaban en juego. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se hacía un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Evangelio de Pedro. Con este gesto, Pilato intentaba desvincularse de la responsabilidad de la condena de Jesús. A pesar de sus dudas y vacilaciones, se sometió a la presión popular y permitió que Jesús fuera condenado a muerte. La escena del juicio ante Pilato es una de las más conmovedoras en el Evangelio de Pedro. Nos muestra el contraste entre la verdad encarnada en Jesús y la injusticia del poder político y religioso. A través de su silencio, Jesús no solo aceptó su destino, sino que también enseñó a sus discípulos y al mundo entero que el sacrificio de su vida no era solo un acto de obediencia a Dios, sino también una lección sobre cómo enfrentarse al poder de la mentira y la injusticia. Jesús, en su calma, nos invita a mirar más allá de las apariencias y a confiar en que, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, el plan divino está en marcha. Capítulo 3. La crucifixión y muerte de Jesús. El juicio ante Pilato fue solo el principio del camino hacia la cruz. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, una pesada sensación de fatalidad se cernía sobre Jerusalén. Jesús había sido condenado a muerte, y el sufrimiento que había anticipado estaba a punto de comenzar. Los soldados romanos, con frialdad y violencia, se encargaron de llevar a Jesús al lugar de su crucifixión. Entonces, los soldados tomaron a Jesús, y le llevaron fuera de la ciudad, al lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. La Shina era desgarradora. Jesús, con su cuerpo agotado y marcado por los latigazos, cargaba la cruz que sería su propio tormento. Cada paso que daba hacia el lugar de la ejecución era un paso más cerca del sacrificio que cambiaría el curso de la historia. La multitud que lo había seguido, algunos en silencio, otros llenos de angustia, no podía comprender aún el misterio de ese sacrificio. Y le crucificaron, y con él a otros dos, uno a la derecha, y otro a la izquierda. En ese momento, la humanidad entera parecía estar representada en esos tres hombres crucificados. Jesús, en el centro, entre dos ladrones, tomaba sobre sí la carga del pecado del mundo. Su cruz no era solo un instrumento de muerte, era el símbolo del amor y la redención. Cada clavo que atravesaba su cuerpo era un recordatorio del precio que debía pagar para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La cruz de Jesús se alzaba en medio del dolor y el sufrimiento, mientras los soldados se repartían sus ropas, cumpliendo la profecía antigua, y se sentaron y le guardaban allí. Pero a pesar del sufrimiento físico, la mayor agonía de Jesús era espiritual. Él, el Hijo de Dios, estaba tomando sobre sí el peso de la humanidad, las culpas, los pecados, todo lo que separaba al hombre de su Creador. Y sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La ironía era palpable. Aquel que había venido a establecer su reino no con espada, sino con amor, estaba siendo burlado, condenado y despojado de todo reconocimiento terreno. Los que pasaban por allí, miraban, se reían y se mofaban de él, desafiando su identidad. Tú que derribas el templo, y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mientras los líderes religiosos, los soldados y los demás presentes continuaban burlándose, Jesús permanecía en silencio, sufriendo, pero sin quejarse. No respondió a sus acusaciones, ni a las provocaciones. En ese momento, todo en él era un acto de amor absoluto y obediencia al plan divino. A lo largo de su sufrimiento, su mirada estaba fija en el propósito por el cual había venido, salvar a la humanidad. Desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. El sol dejó de brillar, como si el mismo universo se oscureciera ante la tragedia de la crucifixión. El dolor físico de Jesús era insoportable, pero había algo más que se estaba llevando a cabo en ese momento. La reconciliación de los hombres con Dios estaba siendo realizada, y la creación entera temblaba ante el peso de este acto. A la hora nona, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Eli, Eli, lama sabactani? Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El grito de Jesús resonaba con el vacío de la separación temporal entre él y su Padre. Aunque sabía que debía experimentar esa angustia para completar su sacrificio, las palabras de Jesús son un reflejo de la carga emocional y espiritual que estaba soportando. Él, que siempre había estado en perfecta comunión con el Padre, ahora experimentaba esa separación momentánea, como una muestra de su sacrificio por la humanidad. Al escuchar sus palabras, algunos de los que estaban presentes pensaron que estaba llamando a Elías, pero Jesús, consciente de todo lo que sucedía, continuó con su propósito. Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo: «Tengo sed». Esta simple expresión de sed no era solo una necesidad física, era también un reflejo del cumplimiento de las Escrituras. La sed de Jesús en ese momento era la culminación de una vida de entrega y sacrificio, y de un sufrimiento que nunca había conocido. Un soldado, al ver que Jesús ya no resistía más, empapó una esponja en vinagre y se la acercó a los labios. Jesús, tras probarlo, exhaló un último suspiro: «Consumado es». Y, con esa frase, todo estaba cumplido. El sacrificio estaba hecho, y la humanidad había sido redimida. Y Jesús, habiendo dado una gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Con estas palabras, Jesús entregó su vida. El velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. La tierra tembló, y muchos de los muertos resucitaron. Aquel que había venido a dar su vida por muchos, ahora, por su sacrificio, había abierto el camino hacia la vida eterna. La crucifixión de Jesús no fue solo un acto de sufrimiento físico, sino el cumplimiento del plan divino para la salvación de todos. A través de su muerte, Jesús derrotó el pecado y la muerte, y ofreció a todos los que creen en él la posibilidad de la reconciliación con Dios. Fue el acto más grande de amor que el mundo ha conocido, y el principio de la esperanza para la humanidad. Capítulo 4. La sepultura de Jesús. Después de la muerte de Jesús, un silencio profundo se apoderó de Jerusalén. La tierra misma parecía llorar su partida, y la oscuridad que cubrió la ciudad durante su crucifixión permaneció como un recordatorio de la magnitud de lo sucedido. Las personas que lo habían seguido, algunos de ellos incrédulos ante lo que acababan de presenciar, se encontraban ahora en un estado de shock. ¿Cómo era posible que el hombre al que habían visto sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, ahora estuviera muerto en una cruz? El mundo, tal como lo conocían, había cambiado para siempre. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz, y fue colocado en un sepulcro nuevo. Los discípulos de Jesús, sus amigos más cercanos, sabían que debían actuar con rapidez, pues el sábado se acercaba y la ley judía prohibía que se realizaran trabajos durante ese día sagrado. Uno de sus seguidores, un hombre rico llamado José de Arimatea, quien también había sido discípulo de Jesús en secreto, decidió tomar la responsabilidad de darle sepultura. José se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, una petición que parecía imposible para muchos, pero que fue concedida por el gobernador romano, quien, aunque ya no podía salvar la vida de Jesús, sí podía permitirle ser enterrado con dignidad. El cual, habiendo tomado el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la roca. El sepulcro de José de Arimatea era un lugar apartado, un sitio donde nadie había sido enterrado antes. Este acto de sepultura fue un último acto de respeto y amor hacia Jesús, un hombre que había sido rechazado por la multitud, pero que ahora recibía un tratamiento digno en su muerte. José de Arimatea no solo estaba mostrando su lealtad a Jesús, sino también cumpliendo con la profecía que decía que el Mesías sería sepultado en un sepulcro prestado, ya que él no tenía un lugar propio donde descansar. Y, después de rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. La piedra pesada fue colocada para sellar la entrada al sepulcro, una medida habitual para asegurar que el cuerpo permaneciera intacto. Con este gesto, la historia de Jesús, tal como la conocían sus seguidores, parecía haber llegado a su fin. El cuerpo de Jesús estaba allí, en el interior de la tumba, y sus discípulos, atónitos y desorientados, se retiraron a sus casas, sin comprender completamente lo que venía a continuación. Afuera del sepulcro, las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, María Magdalena, María la madre de José y otras mujeres, permanecían mirando. Aunque el tiempo se les escapaba, ellas no podían alejarse del lugar donde Jesús había sido colocado.
Habían estado con él desde el principio, y ahora, en su muerte, querían asegurarse de que su cuerpo fuera tratado con el mismo cuidado y respeto que él había mostrado por los demás. Y María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas enfrente del sepulcro. Ellas no entendían la magnitud de lo que estaba por ocurrir, pero su amor y devoción por Jesús las mantenía cerca. El sábado llegó, y con él, el silencio. Era un día de descanso, pero para los discípulos y las mujeres que lo habían seguido, era también un día de tristeza profunda. La figura que habían seguido, la esperanza en la que habían confiado, parecía haber quedado enterrada en la tumba. No sabían aún que el mayor milagro de todos estaba por suceder, y que la oscuridad de ese día se disiparía con la luz del domingo, cuando la tumba vacía sería la prueba irrefutable de la victoria de Jesús sobre la muerte. Sin embargo, las autoridades judías, temerosas de que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús y afirmar que había resucitado, decidieron sellar el sepulcro de manera definitiva. Y los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: «Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, estando aún vivo, después de 3 días resucitaré». Su miedo reflejaba la incredulidad ante la figura de Jesús, ya que, aunque habían logrado su objetivo de crucificarlo, temían que su mensaje pudiera persistir incluso en su muerte. Pilato, accediendo a su petición, les dio permiso para asegurar el sepulcro. Mandó que se asegurara el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Así, la tumba de Jesús quedó protegida, con una guardia romana encargada de vigilarla, mientras que sus seguidores se retiraban a sus hogares, llenos de incertidumbre y dolor. A través de esta escena, la narración del Evangelio nos lleva a un momento de aparente desesperanza, pero también de reflexión. La sepultura de Jesús no era el final de la historia, sino el preludio de la victoria que se avecinaba. Mientras el mundo parecía quedar sumido en el dolor y el desconcierto, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La piedra que cerraba la tumba no solo sellaba el cuerpo de Jesús, sino que, en el futuro cercano, sería testigo de la apertura de la puerta de la vida eterna. Capítulo 5. La resurrección de Jesús. El amanecer del tercer día después de la crucifixión trajo consigo una nueva esperanza, una luz que desbordó las tinieblas que habían envuelto al mundo durante los días anteriores. La incertidumbre y el dolor se mantenían en el corazón de los discípulos y seguidores de Jesús, quienes aún no comprendían completamente lo que había sucedido. Pero en la mañana del domingo, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el acontecimiento más asombroso de la historia de la humanidad estaba por ocurrir. Al final del sábado, cuando comenzaba a amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Las mujeres, que habían seguido a Jesús durante su ministerio y habían presenciado su muerte, ahora regresaban al sepulcro con la esperanza de poder honrarlo una vez más. El dolor aún era profundo, y el vacío dejado por la muerte de Jesús parecía insuperable. Sin embargo, su amor y devoción por él las empujaban a acercarse al lugar donde había sido colocado su cuerpo. Mientras se dirigían hacia allí, algo extraordinario ocurrió. Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. El terremoto fue solo el inicio de una serie de eventos sobrenaturales que cambiarían todo. La tierra misma temblaba ante la presencia del poder divino, mientras el ángel, en un acto de autoridad celestial, removía la piedra que sellaba la tumba. La fuerza de este acontecimiento era tal que los guardias que custodiaban el sepulcro, aterrados por lo que presenciaban, cayeron como muertos. El aspecto de él era como el relámpago, y su vestido blanco como la nieve. La imagen del ángel era deslumbrante, tan brillante y pura que parecía irradiar la misma gloria de Dios. La luz que emanaba de él desafiaba la oscuridad que había rodeado la muerte de Jesús. El ángel no vino para destruir, sino para dar el anuncio más esperado: no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. La tumba vacía fue la prueba irrefutable de que la muerte no había tenido la última palabra. El Creador había vencido a la muerte, y el cuerpo de Jesús ya no se encontraba allí. El mensaje del ángel era claro: la resurrección de Jesús no era un rumor, ni un mito, sino un hecho divino. El mismo Jesús que había muerto en la cruz ahora vivía. Este acto de resurrección no solo validaba todo lo que Jesús había enseñado, sino que también cumplía con las promesas hechas a sus seguidores. La muerte no era el fin,
sino el comienzo de una nueva vida, una vida eterna. Y saliendo rápidamente del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron a dar las nuevas a sus discípulos. Las mujeres, primero aterradas, luego llenas de gozo y asombro, corrieron hacia los discípulos para anunciarles lo que habían presenciado. El anuncio era inconcebible, pero al mismo tiempo glorioso: Jesús no estaba muerto, sino vivo. La noticia de la resurrección comenzó a extenderse, pero aún había incredulidad entre los discípulos. Era difícil creer en algo tan extraordinario, tan fuera de lo común, pero la certeza de las mujeres y la evidencia de la tumba vacía empezaban a sembrar una nueva esperanza. Mientras ellas iban de camino, algo aún más asombroso sucedió. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: «Salve». Fue un encuentro inesperado, pero lleno de gracia. Las mujeres, al ver a Jesús resucitado, se postraron ante él, abrazaron sus pies y lo adoraron. La presencia de Jesús, glorificada en su resurrección, era un testimonio viviente de que todo lo que había dicho era cierto. El poder de la resurrección no solo trajo la victoria sobre la muerte, sino que también transformó la relación entre los seguidores de Jesús y él mismo. Jesús, con una voz llena de amor y paz, les dijo: «No temáis, id, dad aviso a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». El mandato de Jesús era claro: la resurrección no era solo un evento personal, sino una revelación universal que debía ser compartida con los demás. La misión de los discípulos debía continuar, ahora con un propósito renovado y con la esperanza de la vida eterna como la base de su mensaje. Jesús había resucitado para asegurarles que, a través de él, también ellos tendrían parte en esa victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús marcó el fin de la tragedia, pero también el comienzo de una nueva era. Era la confirmación de que todo lo que él había prometido se cumpliría. La vida de los discípulos no sería la misma. Ya no serían simplemente seguidores de un maestro que había sido crucificado, sino testigos de un Salvador vivo que había vencido el poder de la muerte. Este evento transformó sus corazones, sus vidas y su misión. Ahora entendían que la resurrección era el centro de la fe cristiana, el principio de la esperanza eterna. Mientras las mujeres se apresuraban a cumplir con el mandato de Jesús, los discípulos, que se encontraban dispersos y llenos de dudas, recibirían el mensaje de la resurrección, y pronto serían testigos directos de la victoria de Jesús sobre la muerte. El Evangelio de la resurrección sería el fundamento de la predicación cristiana, un mensaje de vida nueva que trascendería las fronteras del tiempo y del espacio, alcanzando a toda la humanidad. Capítulo 6. Las apariciones de Jesús resucitado. La noticia de la resurrección de Jesús se extendió rápidamente, pero no todos creyeron en ella de inmediato. Para algunos, la idea de que alguien pudiera vencer la muerte era demasiado inverosímil, incluso cuando las mujeres que habían visto a Jesús resucitado compartieron su testimonio. La incredulidad, el miedo y la confusión aún dominaban el corazón de los discípulos, quienes, aunque habiendo escuchado las palabras del ángel y experimentado el vacío de la tumba, no sabían qué hacer con esta nueva realidad. A lo largo de esos primeros días tras la resurrección, Jesús se apareció varias veces a sus seguidores, confirmando que estaba vivo y dándoles las instrucciones necesarias para que pudieran continuar su misión. Sus apariciones no solo demostraron que él había resucitado, sino que también les dieron la confianza y la seguridad necesarias para enfrentar lo que estaba por venir. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Un par de discípulos, desanimados y confundidos, caminaban hacia la aldea de Emaús, conversando sobre los eventos que habían tenido lugar durante los últimos días. Todo había cambiado de manera inesperada. El hombre que habían seguido con tanta devoción había sido crucificado, y ahora su cuerpo había desaparecido. Se sentían perdidos, como si el futuro ya no tuviera propósito. Mientras caminaban, alguien se acercó a ellos. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Aunque era Jesús quien se acercaba, sus discípulos no lo reconocieron. Este momento fue parte del misterio divino, en el cual sus ojos fueron cerrados temporalmente, quizás para preparar sus corazones para el mensaje que estaba a punto de darles. Jesús, con toda la paciencia y el amor, comenzó a hablar con ellos, haciéndoles preguntas sobre sus dudas y preocupaciones. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, respondió, diciendo: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días?».
Los discípulos, aún sorprendidos, no entendían cómo alguien pudiera ser tan ajeno a los eventos que habían marcado el mundo. Jesús, como si no supiera, les preguntó, ¿qué cosas? Y así comenzó una conversación que no solo les aclaró lo sucedido, sino que también les abrió el entendimiento sobre las Escrituras y la misión de Jesús. Y él les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús les mostró cómo toda la historia de Israel, desde Moisés hasta los profetas, había apuntado a él, al Mesías sufriente que debía pasar por la muerte para entrar en la gloria de Dios. Poco a poco, sus corazones comenzaron a arder de entendimiento y esperanza. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como si fuera a seguir su camino, pero los discípulos le insistieron que se quedara con ellos, ya que la noche había caído. Jesús aceptó su invitación y se sentó con ellos a compartir la comida. Fue en ese momento, cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, que sus ojos se abrieron y finalmente lo reconocieron. Y al instante fueron sus ojos abiertos, y le reconocieron, pero él se desapareció de su vista. La revelación fue súbita, y en ese instante, los discípulos comprendieron que el que había resucitado no era otro que Jesús mismo. Este encuentro cambió sus corazones y les dio el valor para regresar rápidamente a Jerusalén y contarles a los demás lo que habían experimentado. Mientras tanto, en Jerusalén, los discípulos se encontraban reunidos, todavía desconcertados por todo lo que había sucedido. La noticia de las mujeres y los otros discípulos que afirmaban haber visto a Jesús resucitado ya había circulado, pero muchos no podían creerlo. En ese preciso momento, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos. Y mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo, «Paz a vosotros». Los discípulos, asustados y pensando que veían un espíritu, se llenaron de temor, pero Jesús, con toda la serenidad de quien tiene todo el poder sobre la vida y la muerte, les mostró sus manos y sus pies, y les dijo, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Este gesto fue una confirmación clara. Jesús no solo estaba espiritualmente presente, sino que su cuerpo, ahora resucitado, era físico, real, tangible. Él no solo había vencido la muerte, sino que también estaba invitando a sus seguidores a participar de su victoria. Sus discípulos, al ver esto, se llenaron de gozo, pero aún así no podían comprender completamente lo que significaba. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Jesús les recordó que su resurrección no era algo que hubiera sucedido por casualidad, sino que era el cumplimiento de lo que había sido predicho en las Escrituras. Todo lo que él había hecho, incluido su sacrificio y su victoria sobre la muerte, formaba parte del plan divino para la salvación de la humanidad. En ese momento, Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Les explicó cómo todo lo que había sucedido tenía un propósito divino. La muerte de Jesús era necesaria para el perdón de los pecados, y su resurrección era la garantía de la vida eterna para todos los que creyeran en él. Y les dijo, «Así está escrito, que el Cristo padecería, y resucitaría de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». La misión de los discípulos estaba clara. Ellos debían ser testigos de estos eventos y proclamar el Evangelio de la resurrección a todas las naciones, comenzando con aquellos que vivían en Jerusalén. El encuentro con Jesús resucitado transformó a los discípulos. La incredulidad y el miedo se convirtieron en gozo y valentía, y el mensaje de la resurrección comenzó a ser proclamado con fervor. Ahora sabían que Jesús no solo había vencido la muerte por sí mismo, sino que también les había dado a ellos el poder para vencerla, a través de la fe en él. Capítulo 7. La Gran Comisión. Después de las apariciones de Jesús resucitado, él se mostró a sus discípulos en varias ocasiones, dándoles pruebas tangibles de su resurrección y asegurándoles que él estaba vivo. A pesar de estas evidencias, algunos discípulos todavía luchaban con sus dudas. Sin embargo, las apariciones de Jesús servían para fortalecer su fe, preparándolos para el llamado que se les haría, ser testigos de su resurrección al mundo entero. Después de haber impartido instrucciones sobre las Escrituras, la misión de los discípulos se hizo aún más clara. Jesús los llamó para que se reunieran en un lugar específico en Galilea,
el mismo lugar donde los había llamado al principio de su ministerio. Allí, en ese lugar sagrado, se iba a dar el último mandato que cambiaría la historia de la humanidad, la Gran Comisión. Y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La obediencia de los discípulos era fundamental. Aunque aún existían dudas en algunos de ellos, como vemos en los relatos, el acto de ir al monte era un paso hacia la comprensión de su nueva misión. El lugar que Jesús había elegido no era accidental. Galilea, el lugar de su llamado original, ahora se convertiría en el punto de partida para la expansión del Evangelio a todas las naciones. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esta es una de las escenas más humanas de la resurrección. Incluso al ver a Jesús resucitado frente a ellos, algunos discípulos todavía tenían dudas. La incredulidad era natural, dado lo inusual de la situación, pero la presencia de Jesús, tan real y tangible, les mostró que la resurrección no era solo un concepto espiritual, sino un hecho histórico. Jesús, sabiendo que algunos seguían luchando con sus dudas, se acercó a ellos con paz, amor y autoridad. Entonces, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló con un poder que venía directamente del cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con estas palabras, Jesús reafirmaba su divinidad y su autoridad. Él había vencido la muerte y ahora, como Señor del cielo y de la tierra, tenía el poder para darles a sus seguidores la autoridad de llevar a cabo la misión que les encomendaba. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión era clara: los discípulos no solo debían permanecer en Jerusalén, sino que debían ir a todas las naciones del mundo. El mensaje de Jesús no estaba destinado solo a un pueblo o una región, sino a toda la humanidad. El Evangelio debía ser predicado a todos, sin distinción, llevando la buena nueva de la resurrección y el perdón de los pecados. El bautismo, como símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, era la señal externa de este nuevo pacto con Dios. Jesús no solo les dio la orden de bautizar a los creyentes, sino también de enseñarles a vivir de acuerdo con todo lo que Él les había mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión no se limitaba a hacer nuevos discípulos, sino que también implicaba una enseñanza constante. Jesús sabía que el camino de sus seguidores no sería fácil. Había que enseñarles a vivir la vida cristiana de manera práctica, reflejando el amor de Dios y siguiendo los principios que Él había establecido durante su ministerio. El propósito no era solo hacer convertidos, sino formar discípulos fieles que, a su vez, pudieran multiplicar la obra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa de Jesús era la clave para que los discípulos pudieran llevar a cabo la misión que se les encomendaba. A pesar de que Jesús iba a ascender al cielo, Él no los dejaría solos. Su presencia sería con ellos a través del Espíritu Santo, quien les daría poder y dirección para continuar la obra. Esta promesa les dio la seguridad de que no importaba cuán difíciles fueran las circunstancias, Jesús siempre estaría con ellos, guiándolos, fortaleciendo sus corazones y obrando en sus vidas. La gran comisión, aunque dada a los discípulos en ese momento, no es solo una orden histórica. Es un mandato que sigue vigente para todos los seguidores de Jesús a lo largo de la historia. Cada cristiano es llamado a ser parte de este mandato: hacer discípulos, enseñar, bautizar, y vivir la fe en obediencia a los principios de Cristo. Este llamado se extiende más allá de las fronteras de tiempo y espacio, invitándonos a ser parte de la misión de Dios en el mundo. Es importante recordar que el mandato de hacer discípulos no es solo un acto de predicación, sino un compromiso con el corazón. Jesús no solo nos llama a hablar de Él, sino a vivir de tal manera que nuestra vida misma sea un testimonio de su resurrección. La gran comisión no es solo un trabajo que hacer, sino una relación con Dios que transformará el mundo. Capítulo 8. La ascensión de Jesús. La misión que Jesús había entregado a sus discípulos estaba clara. Ellos debían ser testigos de su resurrección, predicar el Evangelio a todas las naciones y enseñar a las personas a vivir conforme a su voluntad. Pero antes de que comenzaran a llevar a cabo este mandato, había algo más que debía suceder, un evento crucial que marcaría el final de su presencia física entre ellos. Este evento sería la ascensión de Jesús al cielo, un acto que no solo confirmaba su divinidad, sino que también inauguraba una nueva etapa en la relación entre él y sus seguidores. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús, antes de ascender, recordó a sus discípulos que todo lo que había sucedido, su sufrimiento, muerte y resurrección había sido predicho en las Escrituras. Cada evento en su vida, cada palabra que había dicho, había sido parte de un plan divino. Ahora, al acercarse su partida, era crucial que comprendieran que su obra no había terminado, sino que se estaba cumpliendo el propósito eterno de Dios. Los discípulos, aunque conscientes de la misión que tenían por delante, no podían evitar sentir que algo se les escapaba. Jesús estaba por irse, y aunque se les había dado la promesa de que recibirían el Espíritu Santo, su humanidad no podía evitar preguntarse cómo seguirían sin él. Jesús sabía que su corazón estaba lleno de incertidumbre, por eso les dio las últimas instrucciones antes de su partida. Entonces, les abrió el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. Este momento fue crucial. Jesús les permitió comprender el profundo significado de todo lo que había sucedido. Ahora entendían que la resurrección no era solo un acto de poder divino, sino el cumplimiento de lo que había sido anunciado desde los tiempos antiguos. El sufrimiento y la muerte de Jesús no eran un accidente, sino el centro del plan de salvación para la humanidad. A través de su muerte y resurrección, Él traía perdón, vida eterna y reconciliación con Dios. Una vez que Jesús les habló sobre la importancia de las Escrituras, les dio la misión clara de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Pero antes de que pudieran comenzar su tarea, Él les dio la promesa del Espíritu Santo, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros lo que mi Padre ha prometido, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo sería el que les daría la fuerza, la dirección y la sabiduría necesarias para cumplir la misión que se les había encomendado. Sin Él, no podrían hacer nada. Mientras los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, esperando lo que Jesús les había prometido, Él les dio un último recordatorio de lo que estaba por suceder. Y cuando hubo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió de sus ojos. Este momento fue la culminación de la vida terrenal de Jesús. Ante los ojos de sus discípulos, Él comenzó a ascender, elevado por una nube que lo cubrió y lo llevó al cielo. Los discípulos, maravillados y asombrados, no podían apartar la vista de Él. Aunque habían recibido el mandato de continuar la obra, el momento de la ascensión era un evento profundamente espiritual que dejaba un vacío tangible en sus corazones. Jesús se estaba yendo, pero no para abandonarlos. Él se estaba yendo al Padre, y desde allí, intercedería por ellos, enviando al Espíritu Santo para que los guiara. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mientras Él se iba, he aquí dos varones con vestiduras blancas, que también les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La ascensión de Jesús no era solo un acto de despedida, sino también una promesa. Los ángeles les aseguraron que Jesús regresaría de la misma manera en que se había ido. Esta promesa de su regreso, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, se convirtió en una esperanza constante para los discípulos y para todos los creyentes a lo largo de los siglos. La ascensión de Jesús, aunque fue un momento de despedida, no dejó a los discípulos sin consuelo. Jesús les había dejado una misión clara, un propósito divino que debía cumplirse, y la presencia del Espíritu Santo les daría el poder para llevar a cabo esa misión. Pero más allá de las instrucciones y la misión, la ascensión también les enseñó algo crucial. Aunque Jesús ya no estaría con ellos de forma física, su presencia seguiría con ellos a través del Espíritu Santo. La relación con Él no se basaba en una presencia física, sino en una relación espiritual profunda y continua. Los discípulos, al ver cómo Jesús ascendía, entendieron que el reino de Dios no se limitaba a una tierra o a una ciudad, sino que se extendía hasta el cielo mismo. Jesús se fue al Padre para preparar el camino para todos los que creerían en Él. Su ascensión abrió la puerta a una nueva etapa en el plan divino, donde la misión de los discípulos y de todos los cristianos sería compartir el Evangelio con el mundo y esperar con esperanza la vuelta de su Señor. Entonces, ellos, habiendo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La ascensión, lejos de ser un acto de tristeza, se convirtió en un momento de alegría y esperanza. Los discípulos sabían que aunque Jesús se había ido, Él siempre estaría con ellos en espíritu. Su partida significaba la llegada de un nuevo tiempo, un tiempo en el que el Espíritu Santo estaría con ellos,
guiándolos y empoderándolos para continuar la obra que él había comenzado. Capítulo 9. La espera del Espíritu Santo. La ascensión de Jesús al cielo marcó un antes y un después para los discípulos. Habían sido testigos de su muerte y resurrección, habían recibido su mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones, y ahora, con la promesa del Espíritu Santo en sus corazones, se encontraban en una nueva etapa de su vida como seguidores de Cristo. Pero, aunque la misión estaba clara, había una espera crucial que debía cumplirse antes de que pudieran comenzar a predicar con el poder que Jesús les había prometido, la llegada del Espíritu Santo. Y cuando lo vieron, se postraron ante él. Pero algunos dudaban. Aunque ya habían visto a Jesús resucitado y lo habían oído darles instrucciones claras, la incertidumbre aún permanecía en algunos de ellos. Habían sido testigos de grandes maravillas, pero ahora la promesa del Espíritu Santo les parecía un misterio. Sin embargo, a pesar de sus dudas, el mandato de Jesús seguía vigente: no os vayáis de Jerusalén, sino que esperad la promesa del Padre. Esta orden de esperar no era una espera pasiva, sino una llamada a la fe activa. Debían permanecer en Jerusalén, no porque estuvieran esperando algo sin sentido, sino porque lo que venía sería algo que transformaría sus vidas y la misión que tenían por delante. Los discípulos, reunidos en el aposento alto, se preparaban para recibir algo grande. No sabían exactamente cuándo ocurriría, pero sabían que el poder que recibirían sería divino, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Estaban a la espera de una nueva manifestación de Dios, que no solo les daría la autoridad para predicar, sino que también los transformaría en testigos poderosos de la resurrección de Jesús. Estos todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En su espera, los discípulos no se quedaban inactivos. Se dedicaban a la oración constante, buscando la dirección de Dios, unánimes en su propósito. María, la Madre de Jesús, también estaba con ellos, un testimonio de su fidelidad y devoción a lo que el Padre había prometido. La espera del Espíritu Santo era un tiempo de unidad, de preparación espiritual, donde la comunidad de creyentes se unía en oración, buscando lo que estaba por venir. El Espíritu Santo, cuya venida había sido anunciada por Jesús en varias ocasiones, no solo sería un consolador o un guía para los discípulos, sino también el poder mismo de Dios que los capacitaría para llevar a cabo la misión encomendada. Esta promesa del Espíritu era algo que los discípulos ya conocían, pero no comprendían completamente. Jesús les había dicho: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Ahora, la venida del Espíritu Santo iba a darles una experiencia directa de su presencia, de su poder transformador, que sería el centro de su vida y ministerio. La unidad y la perseverancia en oración fueron fundamentales durante este tiempo de espera. Jesús les había enseñado que sin él nada podían hacer, y el Espíritu Santo era la clave para que pudieran cumplir con la misión que les había encomendado. El Espíritu no solo los fortalecería, sino que también los guiaría, los capacitaría para hablar en lenguas y los haría capaces de realizar milagros, signos y prodigios, como Jesús lo había hecho durante su vida en la tierra. En esta espera, también había un proceso de purificación. Los discípulos, aunque habían sido testigos de la resurrección de Jesús y habían recibido sus instrucciones, necesitaban ser moldeados y preparados para el siguiente paso. La venida del Espíritu Santo sería el evento que los transformaría de hombres temerosos y llenos de dudas en testigos valientes y poderosos. El Espíritu Santo no solo llenaría sus corazones de coraje, sino que les daría el entendimiento de las Escrituras y los haría capaces de predicar el Evangelio con una nueva unción. Este tiempo de espera también sirvió para reafirmar la importancia de la unidad en la comunidad de creyentes. La venida del Espíritu Santo no sería solo para los apóstoles, sino también para los seguidores que se encontraban con ellos. La Iglesia de Cristo comenzaba a formarse como una comunidad de personas unidas por una fe común, dispuestas a recibir el Espíritu para llevar a cabo la obra de Dios. La unidad y la oración constante eran esenciales para recibir el poder de lo alto que los equiparía para lo que venía. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y dijo: este momento de espera, aunque lleno de incertidumbre, fue también un tiempo de revelación y preparación para los discípulos. Pedro, siempre dispuesto a hablar, se levantó para hablar a los demás sobre la necesidad de elegir a un reemplazo para Judas Iscariote, quien había traicionado a Jesús y se había quitado la vida. Esta elección,
aunque no estaba directamente relacionada con la venida del Espíritu Santo, mostró la creciente organización y preparación de los discípulos para la misión que tenían por delante. Sabían que el trabajo que Jesús les había dejado requería unidad, responsabilidad y acción. La espera en Jerusalén no era solo un tiempo de pasividad, sino un periodo de gran expectación, oración y preparación. La llegada del Espíritu Santo no solo marcaría el cumplimiento de la promesa de Jesús, sino que también abriría el siguiente capítulo de la historia de la Iglesia, el capítulo de la expansión del Evangelio al mundo entero. La incertidumbre y la espera de los discípulos se transformaron en esperanza y anticipación. Estaban a punto de recibir el poder que cambiaría sus vidas y el curso de la historia humana. La venida del Espíritu Santo no solo les daría las fuerzas necesarias para predicar con valentía, sino que también inauguraría una nueva era en la que los seguidores de Jesús no solo vivirían por él, sino que serían capacitados para hacer cosas mayores de las que él mismo había hecho. Capítulo 10. El día de Pentecostés. El día que los discípulos esperaban con ansias finalmente llegó. Después de pasar días de oración y unidad en Jerusalén, el momento prometido por Jesús estaba a punto de cumplirse. Era el día de Pentecostés, una de las fiestas judías más importantes, cuando los judíos de todas las naciones se reunían en Jerusalén para celebrar la cosecha. Pero este Pentecostés sería diferente a cualquier otro, pues sería el día en que la promesa del Espíritu Santo se haría realidad. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La unidad de los discípulos fue clave. Durante todo este tiempo de espera, habían estado unánimes en oración, aguardando la venida del Espíritu. Esta unidad no solo los preparaba para recibir la promesa, sino que también demostraba que la comunidad de seguidores de Jesús había crecido en madurez y cohesión. Ahora, ese momento de esperanza se transformaría en una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento, un símbolo del Espíritu en las Escrituras, se hizo presente de manera poderosa, llenando el lugar con una fuerza que no solo era física, sino espiritual. Este viento representaba la acción del Espíritu Santo, que venía para renovar, transformar y dar vida. No era un viento normal, sino un sonido sobrenatural, algo que los discípulos no podían haber esperado, pero que traía consigo la presencia de Dios de manera tangible. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este símbolo del fuego es un recordatorio de la purificación y el poder del Espíritu Santo. El fuego, que en la antigüedad era un símbolo de la presencia de Dios, se posó sobre cada uno de los discípulos. No solo los estaba llenando de poder, sino que también los estaba purificando, separándolos para la obra que tenían por delante. El fuego era una manifestación visible de lo que estaba ocurriendo en su interior. Una transformación radical, un cambio que les permitiría llevar el mensaje de Jesús al mundo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el primer gran signo del cumplimiento de la promesa. Los discípulos, que antes habían sido personas comunes, ahora eran capacitados para hablar en lenguas. Este don de lenguas no solo era una manifestación del poder del Espíritu, sino una herramienta para la misión. Los discípulos no solo hablaban en su propio idioma, sino que hablaban en idiomas que jamás habían aprendido. Este milagro permitió que personas de todas las naciones que se encontraban en Jerusalén entendieran el mensaje del Evangelio en su propio idioma, lo que sería clave para el inicio de la expansión de la Iglesia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones que están debajo del cielo. La ciudad estaba llena de personas de diferentes regiones y lenguas, pues Pentecostés era una festividad que atraía a peregrinos de todos los rincones del mundo. Esta diversidad de naciones, culturas y lenguas era el terreno perfecto para que el Evangelio se extendiera, pues la obra de Dios no se limitaría a un solo pueblo, sino que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Este milagro no solo era un signo para los discípulos, sino también para los miles de judíos que escucharon el mensaje. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: «He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» El milagro de las lenguas sorprendió profundamente a todos los presentes. Los oyentes no podían entender cómo es que estos hombres, que eran de Galilea, una región considerada rústica y no muy educada, podían hablar tantas lenguas extranjeras con fluidez.
Era un claro signo de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Este momento, lleno de asombro y admiración, marcó el inicio de algo nuevo. El Evangelio, que antes se había predicado solo en Jerusalén, ahora comenzaba a extenderse al mundo entero. Y todos se maravillaban y estaban llenos de asombro, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mientras unos se asombraban, otros comenzaban a dudar y a ridiculizar a los discípulos. «Están ebrios», decían. Sin embargo, Pedro, el mismo que había negado a Jesús tiempo atrás, ahora, lleno del Espíritu Santo, se levantó para explicar lo que estaba sucediendo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras». Pedro, guiado por el Espíritu, no solo explicó el fenómeno de las lenguas, sino que comenzó a predicar el Evangelio de manera clara y valiente. Él les recordó que todo lo que había ocurrido, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu, era el cumplimiento de las profecías de los antiguos tiempos. Pedro, sin temor, habló con poder y autoridad, demostrando que el Espíritu Santo había transformado su vida. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con estas palabras, Pedro les confrontaba con la realidad de su pecado, pero también les ofrecía la esperanza de la salvación. Jesús, a quien ellos habían rechazado, era ahora el Mesías, el Señor y el Cristo, y él había enviado el Espíritu Santo para equipar a los discípulos y a la Iglesia para cumplir su obra. La predicación de Pedro fue tan poderosa que los que oyeron esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «¿Qué haremos, varones hermanos?» La obra del Espíritu Santo no solo se limitó a capacitar a los discípulos, sino que también tocó el corazón de los oyentes, llevándolos al arrepentimiento y a la conversión. La respuesta de Pedro fue clara y directa. «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ese día, más de 3000 personas fueron añadidas a la Iglesia. El día de Pentecostés no solo marcó el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, sino que también inauguró una nueva era para la Iglesia. Desde ese momento, la obra de Dios se expandiría rápidamente, alcanzando a todas las naciones y llevando la salvación a millones. Capítulo 11. La predicación y los milagros de los apóstoles. Con la venida del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús no solo fueron transformados espiritualmente, sino que también se convirtieron en los primeros predicadores del Evangelio. El poder del Espíritu les dio el coraje, la sabiduría y la autoridad necesarias para llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado, predicar la buena nueva de la salvación a todos los pueblos. La obra comenzaba en Jerusalén, pero pronto se extendería a todo el mundo conocido. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunidad cristiana que comenzó a formarse en Jerusalén fue una comunidad unida por la fe en Jesús y por la enseñanza que los apóstoles les transmitían. La predicación de los apóstoles no solo se basaba en palabras, sino también en una vida de comunión, oración y enseñanza. Los primeros cristianos vivían su fe de manera activa, no solo escuchando las enseñanzas, sino también compartiéndolas y viviendo conforme a los principios del reino de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales se hacían por los apóstoles en Jerusalén. La predicación de los apóstoles no era solo una cuestión de palabras, sino de poder. El Espíritu Santo no solo les había dado valentía para hablar, sino que también les había otorgado el poder para realizar milagros y señales. Estos milagros, que incluían curaciones, liberaciones y otros prodigios, servían como una confirmación del mensaje que los apóstoles proclamaban. Las maravillas que realizaban no solo impresionaban a la multitud, sino que también eran una manifestación de la autoridad divina que acompañaba su mensaje. Y todos los que creyeron estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. La unidad era una característica clave de la comunidad cristiana. No solo compartían la fe, sino también sus bienes y recursos. La solidaridad entre los creyentes era un testimonio del amor mutuo que habían aprendido de Jesús. Esta comunidad vivía según los principios del reino de Dios, en los que la generosidad y la ayuda mutua eran fundamentales. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. La generosidad era una expresión práctica de la fe que profesaban.
Los cristianos entendían que todo lo que tenían era un regalo de Dios, y por eso estaban dispuestos a compartirlo con aquellos que lo necesitaban. Esta actitud de generosidad y cuidado mutuo atraía a muchas personas a la fe, pues veían que el amor de Dios no solo se predicaba, sino que se vivía. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunidad cristiana no solo se reunía para orar y enseñar, sino también para compartir la mesa. El partimiento del pan, que recordaba la última cena de Jesús con sus discípulos, se convirtió en un acto central en la vida de los primeros cristianos. No solo era un acto simbólico, sino también una oportunidad para fortalecer la unidad y el compañerismo entre los creyentes. Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. La vida de los cristianos en Jerusalén no solo se centraba en la adoración y la oración, sino también en una vida de testimonio ante el mundo. Su fe no se limitaba a los muros de sus reuniones, sino que se reflejaba en su conducta diaria, en su actitud hacia los demás y en la forma en que vivían el amor de Cristo. El testimonio de la Iglesia, tanto en palabras como en acciones, atraía a muchas personas a la fe. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. La predicación y las obras de los apóstoles no pasaban desapercibidas. El testimonio de la comunidad cristiana era tan fuerte que muchas personas se sentían atraídas por la fe en Jesús y se unían a la Iglesia. El Espíritu Santo no solo había capacitado a los apóstoles para predicar, sino que también estaba obrando en los corazones de aquellos que escuchaban el mensaje. El crecimiento de la Iglesia era una manifestación del poder de Dios para salvar y transformar vidas. Este fue el comienzo de una obra que no se limitaba a Jerusalén, sino que se expandiría rápidamente por todo el Imperio Romano. Los milagros, las señales y la predicación valiente de los apóstoles servirían para abrir puertas en muchas ciudades, y las iglesias locales comenzarían a formarse en diferentes partes del mundo. Pero la expansión de la Iglesia no sería solo un asunto de milagros y conversiones masivas. También sería un proceso de sufrimiento, oposición y prueba. Los apóstoles tendrían que enfrentarse a la persecución, la hostilidad y las dificultades, pero la obra de Dios avanzaría, sostenida por el poder del Espíritu Santo y la fidelidad de los creyentes. Uno de los eventos más significativos que marcó este tiempo de predicación y milagros fue la curación de un hombre cojo, como veremos más adelante. Pero por ahora, lo que resalta es la forma en que la Iglesia crecía, no solo en número, sino también en profundidad espiritual. Los creyentes estaban siendo edificados, no solo por las enseñanzas de los apóstoles, sino por la obra continua del Espíritu Santo en sus vidas. Esta combinación de predicación, milagros y vida comunitaria se convirtió en el sello distintivo de la Iglesia primitiva, una Iglesia que vivía con poder y unidad, proclamando con valentía el Evangelio de Jesucristo. Capítulo 12. La curación del cojo y la persecución. El poder del Espíritu Santo seguía manifestándose de manera increíble a través de los apóstoles, quienes predicaban y realizaban milagros en nombre de Jesús. Uno de los episodios más significativos que ocurrió poco después del día de Pentecostés fue la curación de un hombre cojo, un milagro que no solo demostró la obra sobrenatural del Espíritu, sino que también marcó el inicio de la oposición contra los apóstoles por parte de las autoridades religiosas. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era un día común para los apóstoles, que seguían observando las prácticas judías, pero con un corazón lleno del Espíritu Santo. La hora novena era una de las horas tradicionales de oración en el templo de Jerusalén. Los discípulos, aunque sabían que el Espíritu había sido derramado sobre ellos, mantenían una disciplina de oración y comunión con Dios, mostrando que, aunque ahora tenían una misión nueva, no se alejaban de sus raíces espirituales. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cojo desde su nacimiento, se encontraba a la puerta del templo, pidiendo limosna. Era una escena común en aquellos tiempos, donde los pobres y necesitados se colocaban en lugares estratégicos para recibir la ayuda de los transeúntes. Sin embargo, ese día no sería como los demás. El encuentro que iba a suceder transformaría no solo la vida de este hombre, sino también la de muchos otros. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. El hombre esperaba recibir alguna ayuda económica, algo que sucedía con frecuencia en su vida diaria. Pero lo que Pedro y Juan le ofrecieron fue mucho más que dinero. Pedro, con Juan,
fijando los ojos en él, le dijo: «Míranos». El cojo, al escuchar estas palabras, dejó de mirar al suelo y alzó la vista, con la esperanza de recibir algo. Sin embargo, lo que Pedro le ofreció fue un don mucho más grande de lo que él había esperado. Y él les estuvo mirando atentamente, esperando recibir de ellos algo. Entonces Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Con estas palabras, Pedro no solo ofreció un milagro, sino que proclamó el poder de Jesucristo sobre la enfermedad y la impotencia humana. El poder de sanar no venía de Pedro, sino del nombre de Jesús, el Mesías resucitado, el Señor de toda autoridad. El hombre, que había vivido toda su vida en silla de ruedas, ahora iba a experimentar un milagro que cambiaría su destino. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este milagro, que parece simple en su descripción, fue un signo profundo de la autoridad de Jesús y del poder del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles. El hombre, que antes dependía de la caridad de otros, ahora podía caminar, saltar y alabar a Dios. La sanación no solo fue física, sino también un acto de liberación y restauración espiritual. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de estupor por lo que había sucedido. La multitud que presenció este milagro quedó asombrada. Habían conocido a este hombre, lo habían visto durante años pidiendo limosna a la entrada del templo. Ahora, al ver su transformación, entendieron que algo sobrenatural había ocurrido. Este milagro no solo confirmaba la predicación de los apóstoles, sino que también generaba una gran expectación entre la gente, que buscaba respuestas sobre el poder detrás de tal sanación. Y, al ver Pedro esto, respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra propia virtud o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto soltarle». Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio. Les explicó que no era por su propio poder que este milagro había ocurrido, sino por el poder de Dios, el mismo Dios que había obrado en los patriarcas y que había glorificado a Jesús, el Mesías. La prédica de Pedro tocó el corazón de los oyentes, pero también desató la oposición. «Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os dieseis a un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Pedro no se detuvo ante la incomodidad que sus palabras pudieran causar. Les recordó su culpa, su rechazo al Mesías, pero también les ofreció esperanza. «Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». El milagro del cojo no solo fue una muestra del poder de Dios, sino también un catalizador para la expansión del Evangelio. Sin embargo, como era de esperar, este acto de poder no pasó desapercibido para los líderes religiosos. Y mientras ellos hablaban al pueblo, los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, molestos. La predicación de los apóstoles, acompañada de milagros, desafiaba la autoridad de los líderes religiosos, quienes veían a estos nuevos predicadores como una amenaza para su poder y control. La oposición no se hizo esperar. Y les echaron mano, y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Sin embargo, a pesar de la persecución, la obra de Dios continuó. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. A pesar de las amenazas y la persecución, la Iglesia crecía de manera impresionante. El poder del Espíritu Santo seguía obrando en los corazones de los hombres y mujeres, transformando sus vidas y llevándolos a la fe en Jesucristo. Capítulo 13. El juicio ante el Sanedrín y la valentía de Pedro y Juan. El milagro de la curación del cojo no solo fue un acto de poder y compasión, sino también un detonante para la confrontación con las autoridades religiosas. Pedro y Juan, que con valentía habían proclamado el nombre de Jesús como el poder detrás de la sanación, ahora se encontraban en el centro de la controversia. El Sanedrín, compuesto por los principales sacerdotes, ancianos y escribas,
no podía permitir que esta nueva doctrina creciera sin control. Para ellos, el mensaje de los apóstoles representaba una amenaza directa a su autoridad, y no tardaron en actuar. Y aconteció que, mientras hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. La enseñanza de Pedro y Juan sobre la resurrección de Jesús, un tema central de la fe cristiana, era un concepto que los líderes religiosos no podían tolerar. La idea de que Jesús había resucitado de entre los muertos desafiaba no solo su doctrina, sino también su poder y control sobre el pueblo. Los saduceos, en particular, negaban la resurrección, y ver a estos hombres proclamando precisamente eso era algo intolerable. Y les echaron mano, y les pusieron en prisión hasta el día siguiente, porque ya era tarde. La acción de arrestar a los apóstoles fue un intento claro de silenciar su predicación. Sin embargo, este intento de represión no tuvo el efecto deseado. Al contrario, el pueblo ya estaba siendo impactado por el mensaje de los apóstoles, y muchos respondieron con fe. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. A pesar de la oposición, el Espíritu seguía obrando, y la Iglesia continuaba creciendo. La predicación de Pedro y Juan, respaldada por el milagro de la curación, fue tan poderosa que más de 5.000 hombres creyeron en el Evangelio. Este crecimiento rápido de la Iglesia solo intensificó la preocupación de las autoridades religiosas, que veían en esta expansión una amenaza al orden establecido. Al día siguiente, los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, el tribunal más alto de la autoridad judía. Y al otro día se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, los ancianos y los escribas. El Sanedrín no solo estaba compuesto por los principales sacerdotes y líderes religiosos, sino también por los fariseos y los saduceos, quienes, a pesar de sus diferencias doctrinales, coincidían en un punto: debían detener el avance de esta nueva secta cristiana. Y les pusieron en medio, y les preguntaron: ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? La pregunta era directa: ¿quién les había dado la autoridad para hacer estos milagros y enseñar en el nombre de Jesús? Era una pregunta cargada de hostilidad, buscando desacreditar la fuente de su poder y detener la propagación de su mensaje. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, no se dejó intimidar por la situación ni por la alta autoridad del tribunal ante el que se encontraba. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, de cómo éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, que éste está en vuestra presencia sano. Pedro no solo respondió con valentía, sino que también proclamó de manera audaz la verdad de su fe. Les recordó a los líderes religiosos que la sanación del cojo no era un milagro realizado por el poder humano, sino por el poder del nombre de Jesús, el mismo Jesús que ellos habían rechazado y crucificado. Este es el piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, citando las Escrituras, les recordó que la piedra angular de la salvación, que era Jesús, había sido rechazada por los líderes religiosos. Este versículo, tomado de los Salmos, muestra que el Mesías sería la piedra fundamental sobre la cual se edificaría la salvación, pero que muchos lo rechazarían. Pedro estaba señalando que ellos, los líderes, eran precisamente quienes lo habían rechazado, pero que ahora Jesús era el fundamento de la nueva fe. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esta declaración de Pedro fue revolucionaria y radical. No solo estaba afirmando la exclusividad de Jesucristo como el Salvador, sino que también desafiaba las creencias tradicionales del judaísmo, que enseñaban que la salvación venía a través de la observancia de la ley y de las tradiciones de los antepasados. Para Pedro, solo a través de Jesús podía lograrse la salvación. La respuesta de los miembros del Sanedrín fue inmediata, pero reflejaba más confusión que convicción. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de pueblo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. A pesar de la falta de formación académica de los apóstoles, los líderes religiosos no podían ignorar el poder y la autoridad con los que hablaban. Reconocieron que estos hombres, aunque simples en su educación, habían estado con Jesús, lo que explicaba la fuerza de su mensaje.
A pesar de que el Sanedrín no pudo negar el milagro ocurrido, decidieron amenazar a los apóstoles y ordenaron que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Y les ordenaron que en ninguna manera hablaseis ni enseñaseis en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan, firmes en su convicción, respondieron con valentía: «Juzgad si es justo delante de Dios escuchar a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Esta declaración marcó un punto crucial en la historia de la Iglesia primitiva. La obediencia a Dios prevalecería sobre cualquier amenaza o presión humana. Y habiéndoles amenazado más, les soltaron, no hallando nada por qué castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aunque el Sanedrín intentó amedrentar a los apóstoles, no pudieron hacer nada en contra de ellos, pues el pueblo estaba completamente asombrado por el milagro y glorificaba a Dios. Los apóstoles fueron liberados, pero su valentía y firmeza frente a la oposición demostraron que no se dejarían intimidar en su misión de proclamar el Evangelio. Este evento ante el Sanedrín no solo consolidó la autoridad de los apóstoles, sino que también marcó el comienzo de una serie de persecuciones que continuarían a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de la persecución, el mensaje de Jesús seguiría adelante, llevando luz y esperanza a todos los rincones del mundo conocido. Capítulo 14. La oración de la Iglesia y la persecución creciente. Después de ser liberados del juicio ante el Sanedrín, Pedro y Juan regresaron a la comunidad cristiana con un mensaje claro: el Evangelio de Jesucristo no podía ser silenciado, ni por las amenazas ni por las persecuciones. El espíritu de la Iglesia seguía siendo fuerte, y la fe de los creyentes no vacilaba. Sabían que su misión era más grande que cualquier sufrimiento o desafío que pudieran enfrentar, y por ello se reunieron para orar juntos en unidad, buscando la fortaleza que solo el Espíritu Santo podía ofrecerles. Y ellos, habiendo sido puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al regresar a la comunidad, Pedro y Juan compartieron el relato de lo ocurrido. Su valentía ante el Sanedrín no solo alentó a los demás apóstoles, sino que también fortaleció a todos los hermanos en la fe. La Iglesia, aunque en su mayoría era un grupo pequeño y vulnerable, estaba unida en su propósito y dispuesta a enfrentar cualquier dificultad por la causa de Cristo. Y cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: «Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». La respuesta de la Iglesia fue inmediata. Oraron al unísono, reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Oración fue una expresión de su total dependencia de Él. Sabían que, a pesar de los poderosos opositores que enfrentaban, Dios era el creador de todo lo visible y lo invisible, y en Él encontrarían su fortaleza. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. La Iglesia citó el Salmo 2, un texto profético que hablaba de la oposición de los reyes y gobernantes del mundo contra el Mesías. Al orar con esta escritura, la comunidad cristiana reconoció que la persecución que estaban enfrentando no era algo nuevo ni inesperado, sino que estaba predicha en las Escrituras. Era el mismo conflicto eterno entre las fuerzas del mal y el reino de Dios. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En su oración, los creyentes no solo reconocieron la oposición contra Jesús, sino que también afirmaron que todo lo que había sucedido, desde la crucifixión hasta la resurrección, estaba bajo el control soberano de Dios. Nada había sucedido por casualidad. A pesar de que los líderes de la nación y los gentiles se habían unido contra el Mesías, todo estaba dentro del plan divino. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, y señales, y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La Iglesia no oró para que cesara la persecución, ni para que se apartaran las amenazas. Al contrario, su oración fue audaz. Pidieron valentía para seguir proclamando la palabra de Dios, sin temor, a pesar de las dificultades. Además, pidieron que Dios continuara mostrando su poder a través de milagros y sanaciones, para que el mensaje de Jesús pudiera seguir siendo confirmado por el poder sobrenatural. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y hablaban la palabra de Dios con denuedo. La respuesta de Dios fue inmediata. Al orar, el lugar en el que estaban reunidos tembló, una señal tangible de la presencia de Dios. Además, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les dio una nueva valentía para proclamar la palabra de Dios con audacia. La Iglesia, fortalecida por la oración y el Espíritu, salió del tiempo de comunión con una renovada energía para enfrentar la oposición. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La unidad en la Iglesia seguía siendo uno de sus rasgos distintivos. No solo eran un grupo de personas que compartían una fe común, sino que también compartían sus bienes y recursos. La generosidad era una parte integral de la vida cristiana, y cada miembro sentía que lo que tenía no le pertenecía, sino que debía ser utilizado para el beneficio de la comunidad. Esta unidad y amor mutuo eran una poderosa señal del testimonio del Evangelio en sus vidas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A pesar de la persecución, los apóstoles continuaron predicando con gran poder. Su testimonio acerca de la resurrección de Jesús era el núcleo de su mensaje, y lo proclamaban sin temor. Este testimonio no solo se expresaba en palabras, sino también en los milagros que realizaban, en el cuidado que tenían los unos por los otros, y en su valentía ante las amenazas del mundo. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La generosidad seguía siendo un sello de la Iglesia primitiva. Los creyentes no solo compartían sus bienes materiales, sino que también lo hacían con una generosidad radical, cuidando las necesidades de los demás de manera práctica. La Iglesia era una comunidad donde no se veía el egoísmo, sino el amor y el cuidado mutuo. Así José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, habiendo tenido un campo, lo vendió, y trajo el dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. Un ejemplo claro de esta generosidad fue el acto de Bernabé, un miembro destacado de la Iglesia, quien vendió su campo y puso el dinero a disposición de la comunidad. Este acto fue una muestra de su compromiso con el bienestar de los demás y de su obediencia al llamado de Dios. A pesar de la creciente oposición, la Iglesia no solo se mantenía firme, sino que seguía creciendo en número y en espiritualidad. La persecución, lejos de detener el avance del Evangelio, actuaba como un catalizador para fortalecer la fe de los creyentes. En la oración y la unidad, la Iglesia encontraba la fuerza para seguir adelante, predicando el mensaje de Jesús con valentía y amor. Capítulo 15. La falsedad de Ananías y Safira y la continua expansión de la Iglesia. La Iglesia primitiva seguía siendo un testimonio viviente de la transformación que Jesús había traído a la vida de sus discípulos. La unidad, el amor y la generosidad seguían siendo las características que definían a los creyentes. Sin embargo, incluso en este ambiente de fervor y devoción, surgió un grave incidente que puso a prueba la integridad de la comunidad cristiana. Este episodio involucró a una pareja, Ananías y Safira, quienes, motivados por el deseo de parecer más generosos de lo que realmente eran, intentaron engañar a la Iglesia y, en última instancia, a Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Safira decidieron vender una propiedad, y en lugar de entregar todo el dinero de la venta como muchos otros hacían en la Iglesia, retuvieron una parte para sí mismos, mientras presentaban la cantidad restante como si fuera el total. Este acto de falsedad surgió del deseo de parecer más piadosos y generosos ante los demás, mientras que, en su corazón, se mantenían apegados al dinero y a la propiedad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo, y te hayas quedado con parte del precio de la heredad? Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, percibió rápidamente lo que había sucedido. No solo había un acto de deshonestidad, sino que también había una falta de reverencia hacia Dios y su Espíritu. Pedro no dudó en confrontar a Ananías sobre su mentira, mostrando que el pecado no solo se dirige contra los hombres, sino contra Dios mismo. La mentira que Ananías había dicho a los apóstoles no era simplemente un error, sino una transgresión del Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Pedro dejó claro que el pecado de Ananías no solo había sido un intento de engañar a los apóstoles, sino que había mentido directamente a Dios, quien conoce los corazones de todos. Esta confrontación fue una clara advertencia para la Iglesia primitiva. La sinceridad y la integridad eran esenciales en la comunidad cristiana. No había lugar para la hipocresía o para pretender ser lo que no se es ante Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y un gran temor vino sobre todos los que oyeron esto. El juicio de Dios fue inmediato y severo. Ananías cayó muerto, y su acción de engañar a Dios tuvo consecuencias trágicas. Esta muerte repentina causó un gran temor en toda la comunidad, pues todos se dieron cuenta de que no se podía jugar con la santidad de Dios. La muerte de Ananías sirvió como una advertencia para que la Iglesia mantuviera su integridad y pureza ante el Señor. Y los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, y lo sacaron, y lo sepultaron. La rapidez con que Ananías fue sepultado muestra la seriedad con la que se trató el asunto. No hubo tiempo para arrepentimiento, y el acto de sepultar rápidamente su cuerpo subraya la gravedad del pecado que había cometido. No se trataba solo de una cuestión de dar o no dar, el asunto iba más allá, pues implicaba una actitud de deshonestidad y engaño hacia Dios mismo. Pasados como 3 horas, entró también su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 3 horas después, Safira, la esposa de Ananías, entró sin saber lo que le había sucedido a su marido. Su ignorancia temporal no mitigó la seriedad de lo que estaba por suceder. Ella, al igual que su esposo, había sido cómplice de la mentira, y ahora era el momento de que se enfrentara a la misma verdad. Y le preguntó Pedro, ¿te vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te saldrán a ti. Cuando Safira afirmó que también había vendido la propiedad por la misma cantidad, Pedro la confrontó directamente. La complicidad de Safira con la mentira de su marido había sido un acto grave. Al igual que su esposo, ella había intentado engañar al Espíritu Santo, y Pedro le advirtió sobre las consecuencias de este pecado. Y al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y entrando los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Como ocurrió con Ananías, la muerte de Safira fue inmediata. La comunidad cristiana fue testigo de un juicio divino que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la santidad de la Iglesia. La muerte de ambos fue un recordatorio claro de que la mentira y el engaño no tienen cabida en el pueblo de Dios. Y vino gran temor sobre toda la Iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. La muerte de Ananías y Safira causó un temor reverente en toda la Iglesia. La advertencia de este juicio divino dejó una marca profunda en los creyentes, quienes comprendieron que ser parte de la comunidad cristiana requería vivir en verdad y sinceridad ante Dios. La pureza de la Iglesia era fundamental para el avance del reino de Dios. A pesar de este incidente, la obra de Dios no se detuvo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La Iglesia continuaba creciendo y siendo testigo de milagros, señales y prodigios. Los apóstoles seguían predicando con gran poder, y la comunidad cristiana, fortalecida por el Espíritu Santo, se mantenía unida en su misión. Y los creyentes eran aún más añadidos al Señor, multitudes de hombres y mujeres. A pesar de la advertencia que representó la muerte de Ananías y Safira, el Evangelio continuó extendiéndose con poder. Multitudes de personas, tanto hombres como mujeres, se unían a la Iglesia, atraídos por el testimonio de los apóstoles y por la autenticidad de la fe cristiana. Así que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al menos la sombra de Pedro, al pasar, cubriese a alguno de ellos. La fe en Jesús se extendía más allá de las palabras de los apóstoles, y los milagros seguían siendo una parte fundamental del testimonio cristiano. La gente buscaba la sanación y la liberación, confiando en el poder de Jesús que se manifestaba a través de los apóstoles. Y aún de las ciudades circunvecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El impacto de la predicación de los apóstoles no se limitaba a Jerusalén, sino que se extendía a las ciudades vecinas. La Iglesia primitiva estaba siendo testigo de un crecimiento explosivo, impulsado por los milagros y la predicación poderosa del Evangelio. Aunque la Iglesia se expandía y el Evangelio alcanzaba nuevas regiones, la oposición también crecía.
Entonces, los sumos sacerdotes y los que eran de su secta, los saduceos, se levantaron y se llenaron de celos. Los líderes religiosos no podían soportar el crecimiento de la Iglesia y el poder con el que los apóstoles predicaban. Su celos y envidia los llevaron a tomar medidas contra los apóstoles. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido a través del Evangelio de Pedro. Hemos visto cómo la comunidad cristiana primitiva se mantuvo firme en su fe a pesar de los desafíos, y cómo los apóstoles, a pesar de las persecuciones, continuaron proclamando el mensaje de Jesucristo con valentía y poder. En los capítulos que hemos explorado hoy, la Iglesia demuestra que la fe y la integridad son esenciales para seguir adelante en cualquier camino espiritual. Si este contenido ha sido de tu agrado y te ha aportado conocimiento o inspiración, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos y otros contenidos que estaremos compartiendo. Cada me gusta y cada comentario ayudan muchísimo a que más personas puedan conocer estos textos tan profundos y llenos de sabiduría. Tu apoyo no solo es fundamental para el crecimiento del canal, sino también para que podamos seguir creando contenido que toque corazones y ofrezca reflexiones importantes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o tema que te gustaría que tratáramos en próximos vídeos, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos encanta leer tu opinión y saber qué piensas. Te invitamos a seguir explorando juntos estos textos espirituales tan poderosos. Recuerda, aquí encontrarás más contenido sobre otros libros fascinantes, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Juan, y muchos más. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.